Buenas tardes, mi hermano. Quisiera comentar unos momentitos el capítulo 4 del libro de Filipenses. Hace unos momentos les envié el PDF del capítulo 3 del día de ayer. Y hoy día estamos viendo este último capítulo ya de Filipenses. Y bueno, como hemos mencionado anteriormente, el libro de los Filipenses es un libro muy hermoso, dado el carácter con el que escribe Pablo. Pablo ama profundamente esta congregación y como muchos opinan, y también tengo la misma opinión, esta carta se genera en base a la necesidad de animar a los hermanos de esta congregación. Habían perdido un poco la paz, no era una congregación que tuviera por el momento problemas doctrinales, ni problema de que hayan falsos maestros o falsos apóstoles. Solo había un problema entre dos hermanas que eran Evodia y Síntique, que son mencionadas en este capítulo. Nuestras hermanas probablemente colaboraban con la diaconía de la congregación y al tener un espacio un poco más grande que los demás, porque eran hermanas que tenían un poco más de recursos económicos, los cultos generalmente se hacían en casa de ambas. Pablo no menciona, y es muy bueno, ¿no? No menciona cuál es el origen del problema entre ellas, pero sí da luces de que este problema entre ambas hermanas generó un poco de desánimo en los hermanos. Y es obvio, ¿no? Es obvio que cuando hay problemas entre los hermanos en una congregación, ya sea grande o pequeña, eh, esto afecte y todas las desavenencias en el cuerpo de Cristo siempre van a afectar a la congregación porque somos un cuerpo. Bien, así que esta carta básicamente tiene, yo diría que un doble carácter. El primer carácter, la primera intención del apóstol Pablo quizás está en el hecho de que esta congregación vuelva a animarse, que las hermanas sean llevadas por este hermano que él no menciona. Les pide que ayuden a las hermanas a que se reconcilien, a de que nuevamente vuelvan a conversar y que haya un espíritu armonioso en la congregación. Este es como el primer sentimiento que veo en Pablo al escribir esta carta. Y lo segundo, quizás, a lo mejor no todos estén de acuerdo, pero quizás está este temor de Pablo de todo lo que ha venido escribiendo, sobre todo si probablemente esta carta de Filipenses fue escrita después de haber escrito Primera y Segunda de Corintios. Y Pablo ha escrito varias cartas ya advirtiendo de la presencia de estos grupos judaizantes, grupos muy legalistas que se habían introducido a la congregación y que habían pervertido el Evangelio de Cristo, un Evangelio de gracia, y ahora estos grupos, estos falsos maestros, enemigos de la cruz de Cristo, habían dicho que no, que la obra de Cristo no era suficiente para salvar, sino que necesitaba ser complementada por la ley, por una práctica rigurosa. Y esto también dañaba grandemente la obra porque tenían un espíritu muy altivo, muy orgulloso. Ellos siempre iban por el camino no de la perfección, sino del perfeccionismo, como pensando de que con el esfuerzo que ellos hicieran como humanos, iban a poder lograr alcanzar un cierto grado de perfección que los colocaba por encima de otros. Bien, este último capítulo, Pablo habla con tanto amor a esta congregación, le dice, amados y añorados, amados y añorados, qué lindo, ¿no? Qué linda descripción de Pablo para estos hermanos a quienes él considera como gozo y corona, ¿no? Le dice, está así firmes en el Señor, amado, firmes en el Señor, pensando en todo lo que él acaba de decirle en el capítulo 3, que ellos deben ocupar su tiempo y sus energías eh, en vivir para el Señor y no
ocupando sus energías ni sus pensamientos en las cosas terrenales, según los últimos versos del capítulo 3. Y claro, en el verso 2 ya acá se revela un poco el problema, ¿no? Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y este llamado, hermanos, es para todos en el día de hoy. Ninguna congregación en ningún tiempo de la historia está exento de vivir por momentos así, porque somos humanos, porque todavía estamos en la carne, y creo que siempre va a estar el riesgo de que incluso de manera inconsciente iramos o podamos herir a alguien eh, a través de cualquier acto nuestro, ¿no? Pero si esto llegara a suceder, tenemos que inmediatamente solucionar, arreglar las cosas para que no haya un ambiente malo en la congregación y pueda haber un ambiente de armonía en el Señor. Claro, porque la armonía no viene si no estamos viviendo en el Señor. El Señor nos ha dado todos los recursos, el poder para poder incluso frenar aquellas cosas que nosotros quisiéramos hacer, tomar venganza o responder mal o mirar mal o cualquier acción. En el Señor tenemos el poder de vivir de una manera distinta. Luego en el 3 Pablo dice, en verdad, fiel compañero. Bueno, aquí no menciona quién habrá sido ese fiel compañero, algún colaborador, algún hermano, alguna autoridad de la congregación le pide que lo ayude con este problema de estas hermanas en la congregación. Eh, lo que nos llama la atención es la ternura con la que Pablo escribe esta carta, porque él no solamente, él menciona de pasada, ¿no? Pero en forma tan breve el problema que hubo entre estas dos hermanas, pero luego él las alaba, porque dice que estas mujeres han compartido sus luchas en la causa del Evangelio, no solamente estando con él, cocinando muchas veces, atendiendo sus necesidades personales, con recursos económicos, sino que en la propia obra de Dios, estas mujeres habían ayudado y habían luchado par a par con el apóstol Pablo. Y él dice, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es curiosa esta frase no es muy común en el apóstol Pablo usar esta expresión, cuyos nombres están en el libro de la vida, pero en el tiempo en que Pablo escribe, era muy común utilizar esta frase para aquellos hermanos que habían predicado el Evangelio, que habían sufrido el martirio o habrían sufrido una persecución muy fuerte, pero aún en medio de la persecución más fuerte, ellos no habían abandonado su fe. A estos se les aplicaba generalmente esta frase que Pablo dice aquí, cuyos nombres están en el libro de la vida, como un elogio santo, ¿no? Para recalcar la fe en medio de las pruebas. Luego en el versículo 4 vienen algunos textos que nosotros conocemos mucho. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Eh, Cuando Pablo llama a la iglesia a regocijarse en el Señor siempre, llama la atención de esta pequeña congregación a nuevamente centrar su corazón en la persona de Cristo. Porque Pablo lo que está queriendo decir entre líneas es que ningún creyente cuyo corazón esté centrado diariamente en la persona de Cristo va a tener interés en fijarse en los detalles menores, como que alguien lo miró mal, como que alguien no lo saludó, como que alguien le dijo una mala palabra. El creyente que tiene su corazón y su mente lleno de la presencia de Cristo a diario, por la oración, por la palabra de Dios, va a estar fuerte. No lo van a afectar estas cosas pequeñas, ¿no? Que aparecen como desaveniencia en la iglesia de pronto. Tener nuestro corazón centrado en el Señor siempre va a generar regocijo, gozo, que no es lo mismo que estar alegre, porque no siempre vamos a estar alegres, hermanos. La alegría
un estado de bienestar que es temporal. La alegría siempre viene como producto de las circunstancias buenas, pero las circunstancias de la vida cambian y hay momentos en que no podemos estar alegres. Si muere un ser querido no vamos a estar alegres. La Biblia no nos llama a estar alegres cuando pasan tragedias o cosas malas en nuestra vida. La alegría eh, es, eh, es pasajera, dura lo que duran los buenos momentos, pero el gozo que produce el Espíritu de Dios en el corazón del creyente es eterno, porque tiene que ver no con lo que estoy viviendo, no con lo temporal, sino que tiene que ver con lo que tenemos acá adentro, que es la vida de Cristo mismo, la vida del reino, el Evangelio, la esperanza bienaventurada. Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en que, como decía Agustín, en que no solamente poseemos a Cristo, sino que Él nos posee, entonces hay gozo y regocijo constante en el corazón. Este puede ser obviamente un guiño del apóstol Pablo, como queriendo decirle a estos hermanos que por ahí pueden haber perdido el rumbo, algunos, y que deben retomarlo nuevamente y centrarse en lo más importante. Y recalca la idea, otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Este es un detalle bastante interesante porque, bueno, no voy a hablarlo ahora, pero la palabra griega usada acá para bondad implica la idea de aquel que tiene la capacidad de no responder de la manera que todos esperan que respondiera. Si alguien me hace daño a mí, si alguien me ofende o si alguien me confronta y me dice una mala palabra, lo natural sería reaccionar. Pero la bondad de la cual habla Pablo acá me permite estar en control de todo lo que yo quisiera hacer, pero la bondad me mueve a amar al hermano, restringiendo los impulsos que yo pudiera tener y responderle mal o vengarme. Eh, entonces Pablo dice, esto está unido, el versículo 4 y 5 están unidos. No podemos tener bondad y amar a otros cuando nos hacen daño si nuestro corazón no está lleno y pleno de la presencia de Cristo, que nos hace tener gozo. Y ese gozo es más grande que las ofensas que otros nos pudieran hacer. Y obviamente que está refiriéndose no solamente al conflicto de Bodia y Sintique, sino a cualquier conflicto que pudiera haber. Y nuevamente él hace una mención, una alusión a la meta final de la cual habló en el capítulo 3, ¿no? Que prosigo a la meta, dice Pablo. ¿Cuál es la meta? La meta es llegar con fidelidad, es llegar delante de Cristo en la consumación de su reino, cuando Él venga, ¿ya? Y siendo revestido no de su propia justicia, sino de la justicia de Cristo mismo. Verso 6 dice, por nada estéis afanoso. Eh, yo creo que este es un problema que todos tenemos. No podemos eludir el afán, la ansiedad. Pero la palabra griega aquí para afanoso tiene más la connotación de cuando uno está exageradamente preocupado por solucionar algo que aparentemente no podemos solucionar, pero que nosotros pensamos que podemos hacerlo y elaboramos estrategia, pensamos en que nosotros podemos salir de tal o de cual situación y no dejamos esto en manos de Dios, sino que buscamos las maneras de poder dar solución a algo que nos está afligiendo. Pero este afán del cual habla Pablo aquí en el verso 6 es un afán exagerado, ¿ya? Y un afán exagerado es uno que surge en el corazón de un creyente que ha perdido la fe, ¿ya? Porque todos nosotros, ya sea que tengamos mucha o poca fe, van a venir momentos en los cuales vamos a estar afanados y ansiosos, pero aún ese afán y esa ansiedad en algún sentido son normales y son controlados, ¿no?
los tenemos por momentos. Pero Pablo acá se refiere al creyente que vive en un estado constante de un afán exagerado. Antes bien, en todo, y esto es importante, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mi hermano, esto no es tan complicado de entender. Pablo ha dicho en otras partes, en el libro de Romanos, y lo ha expuesto en otros lugares, que el principal campo de batalla del creyente eh, no sucede en el cuerpo, sucede en el alma, sucede en la mente, sucede en el corazón. Y bueno, estas dos palabras en el fondo conforman un paralelismo en el lenguaje de Pablo, corazón y mente. Se está refiriendo a una misma cosa, a la parte inmaterial, es decir, a nuestras mentes, a nuestras emociones, a la voluntad. Pero el campo de batalla para el creyente siempre es el mismo, la mente, los pensamientos. Y es por eso que Satanás ataca principalmente nuestros pensamientos. Él no puede hacer tambalear a un creyente si primero no cambia la manera en que piensa, sus ideas, la manera en que ve la vida, la manera en que se ve a sí mismo, la manera en que ve a otros. ¿Cómo logra cambiar eso? Y Satanás no tiene ningún otro medio sino es a través de medios externos, porque él no puede meterse en la vida ni en la mente de un creyente. Así que él usa todo lo que hay a nuestro alcance, a nuestra disposición, para cambiar y afectar la manera en que pensamos. Así que si Él logra cambiar nuestros pensamientos, Él ya lo habrá cambiado todo, porque el pensamiento va a provocar que mis emociones sean distintas. Como decimos los psicólogos, las emociones son hijas de los pensamientos. Sentimos porque pensamos de tal o de cual manera. Así que Satanás, que bien sabe cómo Dios nos creó, él ataca nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, cuidado, porque la única manera que Satanás tiene de cambiar nuestros pensamientos es a través de todo lo que el mundo nos ofrece. Las revistas, los diarios, los libros, la televisión, las películas, las series, las redes sociales, todo, todo está siendo usado por el enemigo de nuestras almas para poder invadirnos de tal manera que no tengamos tiempo ni espacio de reaccionar, de pensar, de oponernos. Satanás es tan astuto que nos invade, nos dispara con armas tan rápidas que no nos da ni la oportunidad de oponernos. Así que tengamos cuidado con esto. Y por eso es que Pablo dice, mediante la oración y la súplica. Eh, no hay ninguna manera en la cual podamos defendernos si no es a través de la oración y a través de la súplica, a través del alimento de la palabra de Dios que nos fortalece y que nos trae los recursos del reino. Mientras más tiempo, si ustedes lean esta frase, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Y este término que nunca nadie tiene mucho cuidado en hablarlo delante de, mm, delante de, delante de Dios. Esta frase eh, está exponiendo la necesidad que tiene el creyente de vivir su vida y su día en la presencia de Dios. Claro, uno podría decir, pero Dios está en todas partes, así que a donde estemos, estamos en la presencia de Dios. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es de que mi mente y mi corazón, a pesar de que tenga que cocinar, a pesar de que tenga que trabajar, a pesar de que yo esté viendo incluso las noticias en la televisión, o esté viendo una película, o esté en el cine, o esté viendo una serie, o esté leyendo algo en las redes sociales, a pesar de que podemos hacer esas cosas, nuestro corazón
está agarrado de la presencia de Dios y eso nos permite discriminar, estar atento a aquellas cosas que nos pueden dañar y apartarlas inmediatamente de nosotros cuando detectamos que es algo contrario a Dios. Si nosotros hacemos esto, dice el apóstol Pablo, que vamos a poder vivir con paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en, recuerdan que hemos hablado eh, de esta nueva forma de ver del apóstol Pablo que nos introduce la utilización de la preposición en Cristo Jesús. Todo está en Cristo Jesús. Fuera de Él no tenemos nada. Así que nuestro corazón y nuestra mente van a ser guardados siempre y cuando estemos viviendo en la presencia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Si queremos tener paz, entonces nuestra vida tiene que ser una vida que vivamos constantemente delante de Dios. Así que lo que dice en el versículo 8 básicamente no es algo nuevo, sino que es como una ilustración o viene a reforzar la idea de lo que ha dicho acá. Entonces Pablo termina la idea diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud, si hay alguna virtud, ¿ah? Esto es importante, hermano, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, que dice, en esto meditad, en la misma palabra de arriba, en esto pensad. Si un creyente pregunta, ¿en qué debo pensar? Bueno, eh, debemos pensar en todo lo que sea verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable. Hay virtud en lo que estoy pensando, es elogiable delante de Cristo, delante de Dios. Si no lo es, entonces aparta tus pensamientos, aparta tu mente, ajusta tu vida, ajusta tus hábitos para que puedas vivir como un hijo del reino, como dice Pablo en el capítulo 3. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practica. Ay, bueno, esa palabra la subrayé ahí porque quizás este es uno de los mayores problemas que tenemos los creyentes en todo el mundo. Sabemos lo que tenemos que hacer y es probable de que hoy o mañana lo hagamos porque, bueno, leímos el día a día, ahora están escuchando este audio y alguno dirá, tiene razón el pastor Carlos, esto es lo que yo debería hacer. Claro, pero ¿cuántos días lo vas a hacer? Lo vas a hacer hoy, luego mañana, pero la Biblia habla de que la vida cristiana es una práctica. La fe debe ser una práctica de fe. La vida y todo lo que debemos hacer como creyente debe ser una disciplina, no algo que hacemos en un momento y en el otro no, o un día sí y el otro día no. Porque es la disciplina y la práctica la que van a producir frutos de justicia y un mejor carácter parecido al de Cristo en nuestras vidas. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, Pablo termina este capítulo. Ustedes pueden terminar leyendo, creo que no hay mayores cosas que decir. Cuando Pablo dice en el verso más conocido de todo, ¿no es cierto? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo no es como se interpreta muchas veces hoy en día en que en este triunfalismo cristiano, sino lo que Pablo está diciendo es que pese a todos los conflictos que los hermanos filipenses han visto y conocido que ha vivido el apóstol Pablo, tribulaciones, cárceles, angustia, azote, malos entendidos, injuria, eh, fue apedreado, encarcelamiento, etcétera, etcétera. A pesar de todo lo que Pablo ha vivido, su fe permanece firme, no por las propias fuerzas de él, sino por las fuerzas de otro, por las fuerzas de Cristo. Y Pablo termina este capítulo
recordándole de que la vida cristiana se debe vivir en las fuerzas de otro, porque las nuestras no son ni nunca serán suficientes. Y bueno, termina el capítulo diciendo que agradeciendo porque los hermanos siempre lo han ayudado económicamente y hubo un tiempo en que él estuvo mal y las ofrendas de los hermanos no pudo llegar a él, pero no porque ellos no quisieran, pero él se encuentra agradecido de que Dios los haya usado para, para el beneficio de él y de la obra. Y él dice que Dios va a proveer todas sus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina con una doxología, una adoración al nombre de Dios, diciendo a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y una salutación final. Muy bien, mi hermano, eso ha sido todo. Que el Señor les bendiga ricamente.